Estimados hermanos, hermanas, estimados pastores y toda la iglesia IMP Buin, junto con sus clases, sean todos bienvenidos a este tiempo de aprendizaje y de escuela bíblica. Vamos a destinar estos minutos para aprender un tema muy importante con la ayuda del Señor. Este tema lleva por nombre 5 puertas abiertas al corazón del hombre y tiene la referencia bíblica en 2 de Corintios capítulo 5 versículos 17 al 20. Antes de comenzar, voy a pedirle que usted cierre sus ojos. Vamos a estar orando al Señor y vamos a pedir que Él gobierne y dirija todo lo que vayamos a aprender y a desarrollar en estos minutos de escuela bíblica. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús vamos a su presencia. Le agradecemos la vida y la salud, su provisión en estos tiempos difíciles, Señor, que nos ha permitido crecer y entender con fe que usted está junto a nosotros, Señor. Gracias por todas las misericordias derramadas sobre nuestra vida. Pero sí te pedimos, Señor, ahora que nos ayude, Dios mío, a abrir los ojos de nuestro entendimiento de manera de que nuestra fe se desarrolle y crezca y podamos, Señor, crecer en gracia y sabiduría y perseverar cada día con herramientas, con el equipo que usted nos presta en esta ocasión, de manera de poder honrarle a usted en todo tiempo y lugar. Padre amado, bendice grandemente a tu iglesia, a todos tus hijos, Señor, y en esto te pedimos que usted, el Maestro, nos enseñe a nosotros las maneras, Dios mío, de agradarle cada día y en cada momento. Padre amado, te damos gracias y te pedimos todas estas misericordias, solo por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, estimados hermanos, el tema de esta oportunidad, como ya antecedía, es 5 puertas abiertas al corazón del hombre. Vamos a, con la ayuda del Señor, leer la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su palabra dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Estimados hermanos, reconciliados con Dios, el ministerio de la reconciliación. Cuando hablamos en esta área de la reconciliación, es como si Dios nos impulsara a entender que los hombres deben ser reconciliados con Dios, y para eso Dios nos utiliza a nosotros, a usted y a mí. Hay un área especial en las Escrituras que trata este tema de cómo nosotros podemos defender nuestra fe y de manera de mostrarles a los demás de manera razonada de qué forma se deben reconciliar con Dios. Y esta es la apologética. La apologética es la defensa de la fe cristiana. Vamos a profundizar un poquito en esta área. Apologética. La apologética refiere a la defensa de la fe cristiana. Defensa de la fe. Cuando hablamos de la defensa, me refiero específicamente a lo que Pablo le dice
Pedro le dice a la iglesia en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 15, cuando le dice: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, en vosotros. Cuando habla de la defensa, está no refiriéndose a un acto, a un acto físico de alguna batalla, alguna acción a realizar en términos de violencia, ni tampoco de confrontación, porque Dios prohíbe terminantemente en su palabra que la palabra se utilice para confrontar. La palabra de Dios nos ayuda en ese sentido, a que no es para contender en el sentido de increpar a los demás. La palabra de Dios incluso nos habla de que nosotros debemos ser pacificadores. Jesús nos apunta y nos dice que esa debe ser la conducta del cristiano, ser pacificadores, ¿cierto? Bienaventurados, lo dice en el Sermón del Monte, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, para que podamos identificar a los cristianos, a los hijos de Dios, debemos ser pacificadores. Pero mire cómo nos habla esta palabra entonces en estos momentos. La defensa se refiere a cómo tener argumentos, cómo poder nosotros en nuestra realidad local, con nuestras propias virtudes y con lo que nosotros tenemos y habilidades que Dios nos ha ido dando, poder desarrollarlas para tener conversaciones razonadas con el hombre. Que Dios nos ayude y nos bendiga, hermanos. La defensa de la fe en ese sentido es evangelizadora, es dar la semilla de la reconciliación a los hombres. De hecho, hay una alabanza que cantamos en la calle, en los puntos de predicación. Se recordará usted, ¿cierto? Ved el mensaje que os traigo aquí, que os reconciliéis con Dios. La reconciliación de Dios y el hombre. Y es el ministerio dado por Dios que nos impulsa para que podamos entender esto, cómo presentar argumentos, como cuando somos y nos vemos enfrentados en situaciones que nos preguntan sobre nuestra fe. Entonces, en estos tiempos podemos entender lo siguiente, hermanos. Hay puertas abiertas al corazón del hombre. Y cuando me refiero a la palabra hombre, me refiero a la palabra hombre y mujer, y al ser humano que no conoce a Dios, que reniega de Dios. Y aquí se nos cae y queda en un segundo plano la figura de ese hombre tosco que reniega contra Dios porque dice: Dios no hay, Dios no existe, y nos viene a reflejar en su interior, y dada la situación de pandemia también y la nueva normalidad que nos ha tocado experimentar en estos tiempos, la situación de necesidad que hay, la necesidad de Dios que hay en este mundo, y se ha venido a visibilizar de una manera especial en este tiempo. Entonces Dios nos va a entregar herramientas cómo identificar esas puertas abiertas. ¿Y de qué manera podemos entenderla en forma muy gráfica? Mire, usted tiene un vaso de agua, yo tengo un vaso de agua. Esta sociedad tiene sed y desea tomar ese vaso de agua. No hay nada que le pueda satisfacer la sed, salvo el vaso de agua que tiene usted y que tengo yo. Ese vaso de agua se llama Jesucristo. Estoy realizando una figura gramatical para que podamos entender, hermanos, que es Jesús el único que puede satisfacer la sed de este mundo. Jesús mismo lo dice: el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. Y a lo que apunta es que el que a mí viene no va a tener necesidad de ir a otros lados, porque en mí lo va a tener todo. Entonces, cuando hablamos de estas puertas abiertas, hablamos de qué manera damos el vaso de agua.
de qué manera plantamos la semilla del Evangelio, de qué manera llegamos al hombre, que puede ser su familiar querido, su hijo, su hija, su hermano, su padre, su familiar amado, el vecino, el compañero de trabajo, el compañero de estudios. Ese puede ser el hombre que estamos hablando. Y ese hombre tiene puertas abiertas. Entonces vamos a ir a la primera puerta abierta con la ayuda del Señor, que es: el hombre es la imagen de Dios, está hecho a imagen de Dios. Primera puerta: el hombre está hecho a imagen de Dios. Y esto lo podemos encontrar, hermanos. El hombre está hecho a imagen de Dios. Y esto lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Uno, 26 al 28. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Génesis 1, 26 al 28? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto es distinto a todas las otras especies y seres vivos que están en este planeta. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios y tiene distintivas cualidades que lo diferencian con el resto de su creación. Por ejemplo, el hombre es creativo. El hombre puede usar las artes, puede pintar, hacer una pintura con técnicas elaboradísimas, y otros hombres pueden contemplar ese arte y también le dan sentido y pueden verse beneficiados culturalmente de ese arte. También puede hacer esculturas, puede hacer construcciones, puede diseñar, puede dibujar y plasmar en un papel y después plantarlo y construir algo. Puede elaborar piezas musicales simples y muy elaboradas, y otros hombres pueden escucharlas y apreciarlas y tener comunicación a través de ese arte. El hombre es creativo como una gran primera cualidad. También el hombre es soberano sobre la creación. El hombre está hecho con autoridad. El hombre se puede relacionar con sus pares mediante el intelecto. El hombre tiene un sentido moral y espiritual. El hombre puede usar el lenguaje, puede escribir, puede leer, comunicación verbal, comunicación escrita, puede escribir poemas, filosofía, historia, novelas, puede escribir canciones, puede desarrollar la comunicación en los más amplios sentidos, y también puede leer esa comunicación un segundo hombre y puede generarse la actitud del aprendizaje. Todo eso no lo tiene nadie más que el hombre. ¿Y a qué apunto con esto también? El hombre también tiene emociones, puede identificar sus emociones cuando está triste, cuando está alegre, cuando siente pena, cuando siente enojo o felicidad. Y también se puede mover y puede desarrollarse a voluntad
él puede planificarse. Es decir, si yo debo ir a comprar al almacén que queda a tres cuadras, sé qué camino debo tomar. Y si debo viajar, sé qué vehículo debo tomar, sé dónde lo debo tomar, sé qué trayectoria y cuánto tiempo me voy a demorar. Esas son habilidades que tienen los seres humanos. Cuando vemos esta imagen y semejanza de Dios, Dios lo hizo para señorear, dadas las cualidades y muchas otras, aparte de las que acabo de nombrar. Entonces, el primer punto de contacto para llegar a esta puerta abierta es que el hombre, cuando niega a Dios, cuando dice Dios no hay, en realidad todo su cuerpo le está diciendo lo contrario, y está en su mente la idea, pero no encaja el engranaje, y hay un cortocircuito entre el hombre, lo que es el instinto del ser humano y todo su ser está diciéndole, y lo que él está planteando en su cerebro. La segunda puerta abierta es que el hombre sabe que Dios existe. El hombre lo sabe, dada su condición de que está hecho imagen y semejanza de Dios. 2. El hombre, vamos a hacer estos corchetes acá, sabe que Dios existe. Y esto lo podemos encontrar, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículos 20 y 21. Romanos 1, 20 al 21. Estamos bien. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 21? En el nombre del Señor. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y el versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A lo que apunta esta realidad es que lo que el hombre conoce en cuanto a la palabra conocimiento es muy poco. De hecho, en filosofía se habla de que el conocimiento es una isla en medio de todo un mundo de desconocimiento. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy gráfico. El hombre, que dice ser amo y señor y conoce todo, se mueve en su confort corporal, puede procesar sus pensamientos y puede tener puede vivir bien y tranquilo en medio de los 36 grados Celsius y los 38 grados Celsius. Si tiene menos, se enferma y no procesa bien, digamos, y no tiene como habilidad el procesar la información bien. Y sobre los 37 grados también, esos son los extremos, los parámetros, 35, 37 grados Celsius. El hombre se descalibra o sufre una baja de temperatura y está en riesgo vital, lo mismo que se sube. Entonces, todo lo que el hombre conoce respecto al confort y a la temperatura, solo lo puede medir él en ese parámetro. Pero Dios es Dios de todo lo creado. Entonces el hombre es así pequeño frente a un Dios tan extenso e inmenso. Podemos conocer solamente por experimentación el punto de ebullición del agua, 100 grados, ¿cierto? Punto de congelamiento del líquido a sólido, etc. Pero el hombre no conoce más porque no puede más. No está limitado en ese sentido en su accionar. Entonces,
lo que el hombre desconoce en la antigüedad le daba un significado mediante el uso de ídolos. Y con la palabra ídolo me refiero en la antigüedad a dioses paganos, a dioses de las culturas más famosas, ¿cierto? Egipcias, griegas, romanos, y en la actualidad es lo mismo, solamente que los ídolos han cambiado de nombre, ¿cierto? Tenemos la clara idea de la fortuna, ¿cierto? O las consecuencias del destino, o el mismo, la idolatría al dios del dinero, al dios del exitismo, del positivismo, del humanismo y tantas acepciones que hay por esa línea, más los dioses de las religiones actuales, ¿cierto? Las religiones politeístas actuales. Es decir, si el hombre veía que su cosecha fructificaba, le daba gracias al dios de la lluvia y al dios de la agricultura. Si podían navegar de un punto al otro y cruzar el océano o cruzar un mar, le daban gracias al dios del mar, porque les había concedido éxito. Entonces es lo mismo hoy. Ante escenarios desconocidos, ¿cierto? El hombre trata de darle significado a ese desconocimiento y genera ídolos. Lo que viene a graficarnos y a demostrarnos a nosotros, los hijos del Señor, es que lo que realmente indica esta cualidad humana es que Dios se ha revelado a través de su creación a todos los seres humanos, y se ha revelado de una forma general en toda su creación, porque las cosas invisibles, su eterno poder y deidad, se hicieron claramente visibles, ¿cierto? En ese sentido debemos entender de que los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, ya la misma naturaleza también nos manifiesta que hay un Dios creador, hay un Dios que está presente. El punto de inflexión acá es que el hombre, cuando se ve y se encuentra con esta realidad que efectivamente hay un Dios que existe, esa realidad la esconde, no le da peso, no le da importancia, y queda en su idea intelectual de que no, Dios no existe, dice. Y lo que estamos viendo es que efectivamente sí, Dios es real y se ha revelado al hombre en una forma general. En la creación se hizo claramente, el poder de Dios se hizo visible y claramente para que el hombre no pueda decir que no existe Dios. El tercer punto, el tercer punto de contacto, la tercera puerta abierta, es que el hombre tiene la ley de Dios grabada en su corazón. Todos los hombres estamos hechos de la misma manera, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Tenemos grabada la ley de Dios en nuestro corazón. El hombre, vamos a hacer este mismo ejercicio, tiene la ley de Dios en su corazón. Su corazón. Y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Romanos 2, 14 y 15. Vamos con la ayuda del Señor a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esto es más fácil de lo que se acaba de poder leer siquiera, ¿cierto? A lo que apunta es que el hombre, al ser imagen y semejanza de Dios, y ya lo habíamos dicho de alguna manera, tiene moralidad.
tiene un sentido de moralidad que lo conduce a una ética. Cuando hablamos de un ser moral es que sabe lo que es bueno y lo que es malo porque hay una ley grabada en su corazón. Por ejemplo, voy a hacerlo muy gráfico en el sentido de aplicar la ley de Dios. El primer mandamiento de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20 versículo 3 y siguientes, ¿cierto? El joven o la señorita que quiere tener una esposa o un esposo, ¿cierto? Y conoce una persona y son novios en un tiempo y después se casan. El joven no va a querer compartir su esposa con nadie más, ¿cierto? Y eso es un reflejo de este mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese joven puede ser muy ateo o puede ser desconocer lo de Dios, pero viene a reflejar ese mandamiento de Dios en su vida. Dicho de otra manera, hay otro ejemplo. Por ejemplo, yo tengo este lápiz y viene una persona externa y me lo quita y ya no lo tengo yo. Eso sabemos que está bien o está mal. Sabemos moralmente que está malo, que no corresponde. Y eso viene a reflejar otro mandamiento cuando dice: no robarás. ¿Se da cuenta usted? Es la ley de Dios grabada en el ser humano. Entonces, cuando está ese sentido de moralidad en el hombre y no está Dios, la ley viene a dos cosas: una, a culparlo o a defenderlo. Hemos leído Romanos capítulo 2 versículo 15, acusándolo o defendiéndolo en su razonamiento. Cuando no está Dios, la ley viene y pone el peso de la culpabilidad en nosotros. Entonces, este tema es muy relevante porque cuando no está Dios, viene el sentimiento de culpa. Viene el sentimiento de culpa y nuestra conciencia no nos defiende, nos acusa. Mire, aquí voy a tocar un tema muy contingente y delicado. Chile, en los países, la Asociación de Países que están en vía de desarrollo, en la OCDE, ostenta el segundo lugar de los países con mayor tasa de depresión tendiente al suicidio en la población juvenil. El segundo lugar en la tasa de depresión tendiente al suicidio en la población juvenil. El primer lugar lo tiene Corea del Sur, una población mucho más rápida, que tiene mayor dinamismo que la de nosotros. Entonces es una noticia muy compleja, porque no sabemos hasta qué punto ha llegado la depresión. Y esta noticia es una información que es del año pasado, que se ratifica, y que ahora con este escenario de la pandemia no sabemos hasta qué punto va a llegar. Los especialistas dicen que pueden llegar a niveles insospechados. Entonces, viene a graficar una situación en la que debemos nosotros estar preocupados, sobre todo en la población infanto-juvenil y la población juvenil. El sentimiento de culpabilidad conlleva al fracaso, y el fracaso conlleva a sentimientos depresivos. Cuando no le va bien al joven en sus proyectos de vida o al ser humano, a la persona, no le va bien en sus proyectos de vida, viene la culpabilidad, la frustración. Y esto, si no está Dios, viene la moralidad y la ley empieza a pesar, y la culpabilidad empieza a tomar forma en nosotros, en el ser humano. Entonces empiezan a haber sentimientos de remordimiento, de culpas, de vergüenza, y esos sentimientos
pasan desapercibidos a la vista. Entonces, lo que quiero apuntar es que el hombre, como tiene la ley de Dios en su corazón, la tiene grabada, escrita, es totalmente vulnerable sin Dios. El hombre natural sin Dios es totalmente vulnerable. Que el Señor nos ayude, el Señor nos bendiga. A pesar de esto, hermanos, y sabiendo que el hombre entonces, si está vulnerable, necesita una ayuda, que es una ayuda superior, el hombre puede tomar la otra actitud de decir, no quiero someterme a Dios. Y esa es la cuarta puerta de entrada. Cuarto, el hombre no quiere someterse a Dios. A Dios. Y esto lo podemos encontrar específicamente en el Salmo capítulo 10, versículos 3 al 6. Al 6. Vamos a ir viendo el Salmo 10, versículos 3 al 6, que nos dice la palabra del Señor. Mire cómo habla Dios de alguien que no se quiere someter a Él. Dice, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios de Dios, los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. ¿Cómo denomina Dios al que lo desprecia y no se somete a Él? Como a alguien malo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio, alguien que no es sabio. Un necio se refiere a una persona que Dios no aprueba y que practica poca sabiduría en su vida. Entonces, cuando hablamos de ese punto de contacto, es que el problema, hermanos, no es demostrar a los demás que existe Dios. No es decirle, hey, yo tengo la respuesta para que tú sepas que existe Dios. La respuesta es que el hombre sabe que hay un Dios, porque tiene la ley de Dios grabada en su corazón. El problema no es intelectual, el problema es emocional. No quiere aceptar la verdad de Dios. Entonces, cuando en ese sentido reniega, el hombre de Dios fácilmente defiende lo indefendible. Llega a un punto tal donde el argumento intelectual ya no es justificable. Entonces, en ese sentido, el hombre no puede volver a foja cero, no puede, por decirlo en palabras más modernas, no puede formatearse, no puede resetearse, no puede borrarse todo y partir de cero. El hombre no puede vaciarse, no puede el cerebro vaciarse del hombre. Muchos experimentos a nivel de la historia han habido, ninguno se ha concretado con éxito. El hombre tiene la ley de Dios. El hombre conoce en su interior, sabe que hay una deidad superior. El hombre está consciente de sus habilidades que vienen por ser hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es imborrable. Eso no se puede borrar, nada lo puede borrar. Entonces, ese es el punto de contacto de que debe entender el hombre que está no queriendo someterse a Dios. No es que Dios no exista, es que no se quiere someter a Dios. Por último, el hombre, cuando no quiere someterse a Dios, el hombre vive en contradicciones. Se contradice solo. Y ese es el segundo punto, el quinto punto con el cual vamos a terminar. El hombre vive
contradicciones. Contradicciones. Y esto lo podemos ver en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 28. Romanos 1, 28. ¿Qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 28? Para ir dando término ya a esta escuela bíblica, dice así la palabra del Señor. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no se quieren someter a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mire, a pesar de que el hombre pueda tener la mejor de las intenciones, si no reconoce a Dios, vive en contradicciones. Voy a darlo con dos ejemplos muy contingentes. El primero, por ejemplo, estamos viviendo en sociedades que han plasmado sus ideologías y de las cuales nuestros jóvenes hablan. Y la iglesia debe tener claro por qué suceden estos temas. Por ejemplo, el tema del aborto. ¿Por qué se discute hoy el tema del aborto? ¿Y quiénes son los que están discutiendo estos temas? Son gente que no ha sido abortada. ¿Se da cuenta lo ilógico del escenario? ¿Se da cuenta cómo está viviendo en contradicciones porque Dios determinó a quien no se somete, a quien sabe lo anterior pero no se somete, entregarlo a una mente reprobada que no es capaz de hilar y de pensar con sabiduría? Entonces, las cosas ilógicas para ellos se presentan como lógicas. Otro ejemplo, y es mucho más doloroso, por ejemplo, y es mucho más latente y triste, es el tema del hambre. Mire, nosotros podemos ver que hay distintos niveles de riqueza. La palabra del Señor nos llama que tenemos que vivir con el pan de cada día, y Dios nos suministra en esto. Pero si usted tiene una teñida, si yo tengo una teñida que me espera en mi closet para cambiarme de ropa, yo ya soy rico. Sé que hay distintas medidas de poder evaluar riqueza, pero ya soy rico porque tengo otra cosa que ponerme. Si sé de dónde va a venir mi próximo alimento, si sé dónde voy a alimentarme en una semana, si tengo mi despensa para alimentarme en una semana y media, 2 semanas, en un mes, soy rico, más rico que mucha población a nivel mundial. Y a pesar de todos los esfuerzos para erradicar el hambre como problema mundial, la verdad es que no se ha erradicado. Al contrario, se ha exponenciado, ha crecido de forma exponencial el tema del hambre. A pesar de los esfuerzos de las ONG, de los gobiernos, de las instituciones, al final de las redes de apoyo, el problema no es que no sea solucionable, el problema es que los hombres no quieren someterse a la voluntad de Dios. Y ese es el problema, esa es la dificultad y esa es la explicación. ¿Se da cuenta usted? Si nos sometiéramos a la voluntad de Dios como hombres, no estaríamos diciendo esta quinta puerta abierta. El conflicto de esta puerta abierta es que los hombres fueron entregados a una mente reprobada, una mente que no es capaz de pensar con sabiduría. Entonces el hombre sabe de dónde viene, sabe lo que debe hacer, pero lo va a tratar de negar. Siempre lo va a tratar de negar. Es por eso que es importante que nosotros como iglesia podamos comprender de que cuando Dios es quien nos impulsa con el ministerio de la reconciliación, es porque el mensaje, esa semilla, Dios desea que la podamos decir e implementar. Hombres, reconcíliense con Dios. Y cuando sucede esto, sucede lo mismo que con el hijo pródigo de Lucas 15. Volviendo en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo acá?
¿cómo llegué aquí? ¿Qué lógica me trajo acá? No me conviene estar donde mi papá, donde mi padre, que estar aquí muriendo de hambre con los cerdos. Entonces me levantaré y volveré donde mi padre. Me conviene estar aunque sea en el último rincón en la casa de mi padre, pero no acá. Y cuando volvió donde su padre, el padre estaba esperándolo con los brazos abiertos. Y esa es la actitud que nos habla la palabra del Señor. Una actitud reconciliadora. El ministerio de la reconciliación. Porque Dios desea que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Mire, debemos ser capaces entonces con estas 5 puertas abiertas, hermano. El Señor nos dará la sabiduría para entender, para llevar conversaciones ahora con nuestra familia, con nuestros seres queridos en este tiempo, y de manera de que los hombres se reconcilien con Dios, de que haya sanidad, de que haya rompimiento de cadenas, de que finalmente se puedan conversar las cosas y que podamos así generar ese terreno y plantar la semilla del Evangelio. Pablo lo dijo: yo planté, otro servidor, Apolos, regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Esa es la misericordia, y ese es lo maravilloso de Dios, que Dios es el que da el crecimiento. Pero usted y yo debemos ser capaces de ver estas puertas abiertas y plantar la semilla de reconciliación. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a dejar hasta acá la escuela bíblica. Ha sido muy provechosa. La verdad que es apasionante aprender de la palabra del Señor en estas áreas de la defensa de la fe, cómo entender y comprender esas puertas abiertas que se nos abren y poder entablar ahora conversaciones con las personas y poder llevar el Evangelio a estas áreas. Así que vamos a orar y vamos a agradecer al Señor este tiempo, y todo esto lo hacemos en oración, cerrando nuestros ojos ante la presencia del Señor. Padre amado, en esta oportunidad te damos gracias nuevamente por este tiempo tan hermoso que usted nos da, Señor, de poder entender estas puertas, Señor, abiertas que nos manifiesta esta sociedad y de la cual nosotros debemos ser entendidos en los tiempos, Señor. Padre amado, ayúdenos a poder amarle a usted, llamar también la vocación cristiana, Señor, de poder ser capaces de tender estos puentes de gracia y poder, Señor, llegar con ese vaso de agua al que está desfalleciendo, Señor, con estas puertas abiertas que nos da usted para poder llegar con su mensaje. Señor, que esta palabra traiga vida y traiga mucho provecho y utilidad a la vida de sus hijos, también mía, Señora. Todos, Dios mío, todos somos aprendices en este camino. Usted es el Maestro, usted nos llevará a buenos pastos. Señor, gracias te damos, Dios mío, por este tiempo tan especial. Señor, te pedimos, Padre, que usted bendiga, Señor, a su iglesia, que el ministerio de la reconciliación, Señor, sea una realidad en nuestras vidas, que podamos, Señor, en cada momento, Señor, entender y ser sensibles a la necesidad del Evangelio en nuestra sociedad, Señor. Te pedimos por bondad de tu nombre que puedas tú sellar esta palabra, esta enseñanza en nuestro corazón, y lo más importante, ayúdenos a practicarla y ponerla en obra, en utilidad, Señor. Este equipamiento podamos usarlo por bondad de tu nombre. Bendice a nuestros pastores, a tu iglesia, a todos tus hijos, Padre. Te lo pedimos solo por los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, estimados hermanos. El Señor le bendiga. Que tengan muy buena noche y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bendiciones.